Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, evalúa la lucha del Estado ecuatoriano contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 49 cuerpos de privados de la libertad masacrados en la penitenciaría han sido hasta ahora identificados. 13 aún están en análisis. Familiares de un hombre que se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría del Litoral denuncian las múltiples extorsiones de las que son víctimas. Asesinan a 2 personas dentro de una vivienda en el Guasmo Sur en Guayaquil. Los crímenes estarían relacionados a un tema sentimental. No existe apoyo. Senado boliviano aprobó derogación de polémica ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas que había desatado protestas. Así empieza la noticia, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Anali, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana y amables televidentes? Buenas noches. Es momento también de saludar a Charlie Pisa, quien nos tiene un reporte importante desde la penitenciaría del Litoral. Charlie, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos en el exterior de la penitenciaría del Litoral y en pocos minutos les tendremos detalles de lo que ha ocurrido en el interior de este centro carcelario, donde maquinaria pesada ingresó. En la mañana de hoy retiraron varios escombros y también maleza en lo que es el perímetro posterior de este centro de privación de libertad. Los detalles se los tendremos más adelante. Por supuesto, gracias Charlie. Continúa la entrega de cuerpos en el laboratorio de criminalística tras la masacre de 62 privados de la libertad en la penitenciaría. De momento han sido identificados 49 de los cadáveres. Soraya llegó desde Esmeraldas, esto para poder llevarse el cuerpo de su hermano hasta su ciudad natal. Dice que lleva días esperando poder darle sepultura, que él fue uno de los fallecidos en la última revuelta que se dio en la penitenciaría del Litoral. Por lo pronto espera. Lo tienen ahí mi mamá todo el día haciendo los papeleos para poderlo sacar. Ella dice que ante todo ya siente algo de alivio y tranquilidad, pues podrá honrar a su familiar y darle descanso. Cuando ya nos avisaron que ya estaba muerto. Salió vivo de acá. ¿Cuántos años tenía? 27. ¿Hijos? 2. Yo lo busco por toda parte, por hospitales. Otro caso similar es el de María, pues llegó desde Colombia. Su hijo cumplía una pena en este centro de reclusión. La angustia al parecer está aferrada a ella, pues tras estar días en el laboratorio de criminalística, aún no encuentra el cuerpo de su hijo. No aparece por ninguna parte. Dicen que está fallecido, pero aquí no me dan razón. Me hicieron la prueba de ADN y todavía no me dan respuesta. Pero Eduardo también espera en criminalística. Su caso es distinto, pues él no tiene certeza si su hijo está vivo o está muerto. En la penitenciaría, y allá me dieron un listado en la mañana de 51 personas que ellos tienen allí, que mi hijo no consta en los muertos, no consta en los heridos y ni consta en los vivos. Bueno, los vivos todavía me dicen que puede ser que de pronto esté secuestrado. Que entre cadáveres y autoridades aún no tiene respuesta. Desde el día viernes que hubo la matanza esa, no aparece mi hijo por ningún lado. O sea, usted no sabe si está vivo o está muerto. Aún no sé ni siquiera si está vivo o está muerto, por lo menos que yo supiera algo. Según lo que nos dijo el jefe de criminalística de la zona 8, de los 62 cadáveres que ingresaron hasta la morgue, 49 han sido identificados, de los cuales 4 estarían por entregar y que los 13 cuerpos restantes estarían siendo analizados, que a futuras semanas tendrían la identificación de los cuerpos. De los 62 cadáveres que vinieron de la penitenciaría, los procedimientos prácticamente que se completarán serán antropología forense, el siguiente paso de los cadáveres que quedan por identificar. Posterior de eso, se tomará prácticamente por los especialistas la identificación genética a través de ADN. Informó Julio César Saona. Familiares de un hombre que se encuentra privado de su libertad en la penitenciaría del Litoral denuncian las múltiples extorsiones de las que son víctimas. Señalan que los recursos se agotan y temen que le pueda suceder algo en el marco de los asesinatos registrados en ese centro carcelario.
250, después nos pidieron 50 más, fueron en total $300. Desde el momento en que el hijo de esta mujer ingresó a la penitenciaría del Litoral, el 20 de agosto del año en curso, ella tuvo que dar dinero, tal como lo menciona, para que supuestamente lo cuiden, mientras sigue el proceso para determinar su culpabilidad o no del delito que le imputan. De ahí no ha dejado de realizar depósitos semanales a diferentes cuentas bancarias. $25 semanal, fuera de lo que hay veces le piden para una cosa, para otra cosa, hay veces que son $7, hay veces $12. A él le dan un teléfono, no es que él pide, sino que a él le obligan a que él utilice el teléfono. Exigen dinero, hasta para adquisiciones tecnológicas. Para poner un router, no sé qué es eso. Yo pregunté, dice que eso es para que llegue bien la señal. Durante estos meses, ella no ha podido ver a su hijo. Y no es por falta de intención, sino que el dinero ya no le alcanza. Es que también tiene que pagar para ejercer su derecho a una visita. Él averigua, no podía ingresar los familiares, solamente la esposa. ¿Aunque iba penitenciaria? Sí. Quería que vuelvan a pagar $25 más. Los familiares explican que el detenido era chofer de una tricimoto y justamente estaba trabajando el día de su captura. Alegan que producto de una confusión, lo culparon del robo de un celular. Le hizo un flete a un chico y el chico cogió y le dijo que le iba a hacer, y llegando al punto donde le llevaba, él vino y le robó a una chica. Le empujó y el populacho vino y lo cogió a mi hermano pensando que mi hermano era cómplice de él. Dos cosas fundamentales. La una, la Fiscalía pide prisión preventiva por la gravedad, supuestamente, del hecho. La Constitución de la República es clara, los tratados internacionales son claros. La prisión preventiva y libertad es de última ratio. En el SNAI conocen la situación de muchos internos que atraviesan el mismo problema. Pero ¿qué hacer para revertirlo? Ahí está todo comprado. El tema es que la corrupción venció a los decentes y a los honestos, y entonces permitieron que una institución como el SNAI sea simplemente un aparataje para que se cometa las irregularidades, que tengan un área protegida. Para revertir eso se requiere obviamente tiempo, se requiere recursos, se requiere voluntad. Informó Adriana Peralta. 22:08 y nos contactamos ahora con Charlie Pisa. Tiene un nuevo reporte desde la penitenciaría del Litoral. Te escuchamos. Así es, buenas noches. En el exterior de la penitenciaría del Litoral, a diferencia de otros días, hoy miércoles ya luce de esa manera, vacía, sin familiares de personas privadas de la libertad que días anteriores han estado aquí por información, buscando también detalles de cómo se encuentran sus PPLs, sus allegados, de quienes están en diferentes pabellones, y hoy solo hay, como observan, la presencia de personal de las Fuerzas Armadas, quienes cuando llega algún abogado por ahí están brindando la información de lo que deben hacer en cuanto a trámites para regresar el día de mañana. No hay mayor movimiento en cuanto al flujo que había en otros días, también el ingreso de policías, ya a diferencia de lo que pasaba el viernes y el fin de semana. Hoy miércoles la cárcel se encuentra de esa manera, en el exterior con total tranquilidad, mientras que en el interior continúan aproximadamente 1000 uniformados entre personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, resguardando el perímetro y ingresando también a algunos pabellones, no a todos como se lo ha informado, pero esa es la situación a esa hora de la noche en este centro de reclusión de Guayaquil, donde la tarde de hoy se reportó también el fallecimiento. Encontraron sin vida al abogado Gabriel Jacome Espín, quien fuera detenido hace pocas semanas, acusado también de la muerte de una ciudadana de nacionalidad colombiana que trabajaba y brindaba servicios sexuales. La encontraron en su domicilio en la Ciudadela Alborada, en el norte de Guayaquil, y a él lo detuvieron, lo trasladaron desde Quito hacia aquí, la penitenciaría del Litoral, y se realizaba un proceso investigativo en cuanto a la muerte violenta que se registró en aquella vivienda, y la tarde de hoy fue encontrado sin vida, colgado de una cuerda junto a una litera, de lo que se ha podido informar y también de lo que ha comunicado el SNAI en su cuenta de Twitter.
El procedimiento legal lo realiza Criminalística con el levantamiento del cadáver y de esa manera se confirma el fallecimiento del abogado Gabriel Jacob Espín, quien fuera detenido hace pocas semanas por una investigación que se realizaba por el asesinato de una mujer de nacionalidad colombiana dentro de un domicilio en el norte de la urbe porteña. Adelante, compañeros. Muy bien, Charlie, muchísimas gracias por tu reporte. Y un grupo de personas privadas de la libertad en la cárcel de Cotopaxi expresaron su malestar al interior de uno de los pabellones por los controles minuciosos que deben someterse sus familiares en los distintos filtros para ingresar a ese centro carcelario. Veamos. Los controles minuciosos que deben pasar los familiares de las personas privadas de la libertad habrían causado malestar en un grupo de PPLs al interior del CPL Cotopaxi, los mismos que protestaron a su manera al interior de uno de los pabellones. Ellos hicieron lo que hicieron porque a ellos no les gusta ver el trato que le dan a sus familiares, de ver cómo los maltratan en esa forma. Nadie debe de cometer ese abuso en sus familiares y en ninguna persona. El trabajo de la Policía Nacional en los filtros de control es identificar que no ingresen objetos prohibidos al interior del centro. La Policía Nacional se encuentra realizando los registros correspondientes de manera minuciosa y de manera ágil, de tal manera de que no se retrase los grupos que están planificados de visitas al interior del centro de detención provisional. De pronto eso ocasionó alguna incomodidad por parte de algunos PPLs que se encontraban al interior, pero todo está este momento bajo control. Personal de las Fuerzas Armadas se encuentran apostados al exterior e interior del centro penitenciario para apoyar a la Policía Nacional y así garantizar la seguridad de toda la población carcelaria. Nosotros nos mantenemos aquí cumpliendo el control de armas y munición y explosivos al ingreso, filtro 1 y por supuesto en la parte exterior. De la misma manera estamos ejecutando actividades y patrullajes normales en todas las avenidas de incidencia del centro carcelario. Y 2 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda ubicada en el Guasmo Sur, aquí en Guayaquil. Según la policía, una de las hipótesis sería que los crímenes estarían relacionados a un tema sentimental. En el interior de este pequeño departamento se encontraban los 2 cuerpos, una mujer de 36 años junto a un caballero cuya identidad no fue revelada. El crimen habría ocurrido alrededor de las 15 horas de este martes. Inmediatamente abordan en una motocicleta y allanan el lugar de manera abrupta 3 personas, y es en donde ahí con armas de fuego les agreden la cabeza, extremidades superiores. Según versiones proporcionadas por la Policía Nacional, la dama es habitante de aquel departamento, mientras que el caballero habría llegado a visitarla en el interior de un taxi y minutos después llegaron los asesinos. Hay 2 hipótesis alrededor de estas nuevas muertes violentas. La primera estaría relacionada con el microtráfico. También existen sustancias sujetas a fiscalización en sobres, en aproximadamente unas 20 cantidades. Mientras que la segunda se relacionaría con un lío sentimental, ya que el esposo de la joven de 36 años se encuentra detenido en la penitenciaría del Litoral y desde ese lugar la habría amenazado. Indican los familiares que había sido amenazada anteriormente por parte de la pareja. Se tuvo conocimiento que la ciudadana era madre de familia de 2 menores de 13 y 9 años. Lo peor del caso es que este crimen se cometió en presencia de ellas, informó Celeste Dueñas. Un taxi se estrelló contra una vivienda en el sector de La Chala, suroeste de Guayaquil. Aparentemente, tras el accidente, el taxista logró conducir hasta dejarlo abandonado cuadras más adelante. Sin embargo, familiares señalan que habría sufrido un secuestro extorsivo y que actualmente desconocen su paradero. En este domicilio quedaba la fachada destruida y 2 personas golpeadas, luego de que el vehículo amarillo se estrellara contra la vivienda. Nos asustamos porque fue como alguna explosión y fue la bebé que se levantó. Cuando le cayó los bloques todo a ella y ya estaba todita la pared, pero no vi yo el carro, nada. Yo decía que era temblor.
El suceso ocurrió en las calles 16 y Segundo Callejón, sector de La Chala, en el suroeste de Guayaquil. Agentes de la ATM encontraron el taxi abandonado a pocas cuadras del sitio. En horas de la mañana se identificó a quien conducía el auto amarillo. Se trataría de Anderson Moreira, de 28 años. Su padre acudió hasta el sitio del accidente en busca de reparar los daños provocados. ¿Me permite arreglarle esto? Porque esto es lo principal, porque no puede estar y vuelvo y digo, gracias a Dios la señora y la niña están bien. Sin embargo, se mantenía con la preocupación de no conocer el paradero de su hijo. La única pista existente es la que proporcionó esta ciudadana. Ella les manifestó que había pactado una carrera con su hijo, que alrededor de las 2 de la madrugada iban por La Chala. Anderson le manifestó que a través de una aplicación telefónica había observado que alguien desde ese lugar también solicitaba un taxi. Su joven pasajera le manifestó que acepte en vista de que ella se bajaría a pocas cuadras. Fue entonces cuando se subieron un hombre y una mujer, quienes supuestamente mostraron sus armas de fuego. Los otros pasajeros la cogen la cañona, dice, y la botan a ella. Y se vienen con el carro mío. La intención, no sé si era robarle el carro a mí o no sé. Hay que no sé si mi hijo lo hizo a propósito o quién vino manejando el carro, no lo sé. El padre de Anderson señaló que desde ese momento nadie supo qué ocurrió con su hijo. No aparece mi hijo, ni el estoy que lo llamo, todo y no contesta. Por ahí compañeros andan buscando donde siempre es compañero, pero no sé nada. Informó José Morales. Hallan el cadáver de un hombre en el río Machángara, en Quito. El cuerpo aún no ha sido identificado. Los rescatistas estiman que el ciudadano tenía unas 48 horas de fallecido. En horas de la tarde, miembros del cuerpo de bomberos fueron despachados a verificar la presencia de un cuerpo que flotaba en las aguas putrefactas del río Machángara. En el lugar, los rescatistas confirmaron la novedad reportada a la línea de emergencia por una persona que divisó el cadáver desde la parte alta en el sector de Guápulo. Del barrio no se ha sabido que alguna persona esté perdida. Me parece que debe ser de alguna persona del sur, así. Los bomberos confirmaron que se trataba de un cuerpo de sexo masculino de aproximadamente 38 años de edad, que aparentemente habría sido arrastrado por la corriente, tomando en cuenta que la capital en las últimas horas ha soportado fuertes aguaceros. Yo vi la manita estirada, entonces dije, no es una persona. Y ahí le llamé a mi hermana también, que justo estábamos trabajando en el huerto. Digo, ven a ver, un muertito en el río. Y ahí dice mi hermana, sí, dice, llamemos a la policía. El cadáver se quedó enredado entre la basura, palos y piedras. Por el estado presumen que tendría unas 48 horas de haber caído al río. Agentes de criminalística y DINASED arribaron para el levantamiento del cuerpo. Inicialmente descartaron que haya sido un hecho violento. Se presume que es una muerte accidental por precipitación. Ya ahorita los de la DINASED se encuentran haciendo todas las experticias y también ya con criminalística realizará los trabajos y protocolos pertinentes para determinar la verdadera causa de este evento. Luego de cumplir con los protocolos forenses, el cadáver fue evacuado por los bomberos. La tarea demoró cerca de 30 minutos. Había que vencer algunos obstáculos de la naturaleza. Cumpliendo los protocolos pertinentes, ahorita ya se dará a conocer la autoridad pertinente y se continuará con las investigaciones respectivas. En la parte alta, el cadáver fue entregado a la ambulancia de medicina legal. Como NN reposa en el departamento forense. En Quito informó Iván Casamen. Cambiamos de tema. La lucha del Estado ecuatoriano contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo es evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que se encuentra recopilando información en nuestro país. Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, efectúan una radiografía a nuestro país. Con el propósito de conocer a fondo cómo están los procedimientos relacionados al proceso de prevención, al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto como parte de la cuarta ronda de evaluación mutua que le permitirá al Estado ecuatoriano seguir beneficiándose de asistencia técnica internacional. Las acciones que realicemos en conjunto con todas las instituciones que forman parte del régimen es fundamental. Y es importante crear
nuevas estrategias y nuevos planes de acción con el fin de pasar correctamente este proceso de evaluación. Estarán de visita en nuestro país hasta el viernes, tomándole el pulso sobre su gestión a los servicios de rentas internas de CRI y Nacional de Aduanas SENAE, a las superintendencias de bancos, compañías y economía popular y solidaria. Además, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. El Ecuador tiene entre sus primeras prioridades el combate a la corrupción y esto es parte de esos esfuerzos y nos complace mucho tener el apoyo y la asistencia técnica internacional para evaluar de manera objetiva, de manera transparente al país, no solo al sector público, también al sector privado del país en esta área. Este miércoles en Carondelet se reunieron con el presidente Guillermo Lasso, los ministros de Gobierno Alexandra Vela y de Economía Simón Cueva. También estuvo la fiscal general Diana Salazar y la presidenta del Consejo de la Judicatura María del Carmen Maldonado. Los resultados de la observación se los conocerá en diciembre del 2022. Informó Héctor Romero. En la Asamblea Nacional ya se debate sobre el uso progresivo de la fuerza para que los policías y militares puedan actuar en las cárceles del país. Existen 2 proyectos de ley que deberán tramitarse. El debate sobre una ley que regule y permita el uso progresivo de la fuerza por parte de los policías y militares ya se encuentra en la Asamblea Nacional. El Ecuador está en crisis. Las cárceles que se encuentran en estado de excepción necesitan implementar el uso progresivo de la fuerza. La ciudadanía pide urgente, a gritos, que salgamos del reglamento actual que tiene la policía a una ley de carácter orgánico. Y es que son 2 proyectos de ley que están a cargo de la Comisión de Seguridad para su trámite. El que ya se ha abocado a conocimiento es el propuesto por el ex legislador César Solórzano. Que se tenga una ley que le dé la garantía tanto a la fuerza pública para actuar de manera correcta con el uso progresivo y adecuado y proporcional de la fuerza, como también poner límites para que no existan excesos en el uso de la misma. Para evitar que con este recurso existan violaciones a los derechos humanos, se establecen ciertos parámetros. Necesidad, legalidad, proporcionalidad y en 2 casos específicos, cuando la vida de alguien está en peligro o la vida del mismo policía está en peligro. Con las reformas que se dieron en el año 2019, los policías y militares que sean señalados por un excesivo uso de la fuerza pueden defenderse en libertad. Sin embargo, el Código Integral Penal indica que la sanción puede ser de 13 años de prisión. Ese es el temor de muchos servidores policiales cuando van a hacer uso de su arma de dotación, cuando tienen que hacerlo, lo piensan 2 veces. La ley presentada por el ex legislador Solórzano fue elaborada con la Defensoría del Pueblo y asegura que se garantizan los derechos humanos, capacitación a los agentes del orden y derechos para que los uniformados no sean obligados a cometer acciones ilícitas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció en días pasados que remitirá a la Asamblea una ley que trate la misma materia. Algo que a decir de los legisladores sería innecesario, debido a que ya existen 2 proyectos. Es más que presentar un nuevo proyecto de ley, se deben presentar aportes a los proyectos que ya estamos analizando. Informó Valeria Navarro. Expertos en materia penal indican que en el país existe abuso de la prisión preventiva y que miles de personas que no han recibido una sentencia condenatoria están tras las rejas. Escuchemos. En el país, según la Fiscalía, el 40% de personas privadas de la libertad no cuentan con un veredicto de que sean culpables. Ellos están tras las rejas por prisión preventiva. Quienes se encuentran en prisión preventiva son casi 15.000 personas, es decir, 1/3 de la población penitenciaria. Abogados penalistas consideran que en el país existe un uso indiscriminado de este recurso legal. Se abusa de la prisión preventiva, porque la Fiscalía, creo que es la principal responsable, pide en el 100% de los casos, si no en el 100% de los casos, en la gran mayoría de los casos, pide prisión preventiva. Los expertos en materia penal enfatizan en que este recurso debe usarse en casos excepcionales, como por ejemplo en delitos contra la vida. Esto tiene que ser una medida, la última, la extrema, la que solamente la utilicemos en aquellos casos emergentes necesarios, porque si la Fiscalía pide, el juez debe ser el filtro, el que debe decir, a ver,
En este caso, no ordenamos prisión preventiva, mejor ordenemos otras medidas. Los especialistas señalan que la prisión preventiva es una de las principales causas por las cuales las cárceles están sobrepobladas. Pero a esto se suma otro problema, y es que no existiría una clasificación de los reos. Se supone que tiene que haber esta clasificación. Sabemos que ya no la hay. Sabemos que ya los presos están ahí arrojados en los centros penitenciarios y mezclados todos contra todos, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo. En la masacre no murieron los cabecillas de las pandillas, no murieron una persona que había violado o una persona que había matado, más bien murieron personas que estaban en prisión preventiva, personas que iban a salir en ese mismo momento. La Alianza contra las Prisiones, conformadas por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, solicitan a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura protocolos a sus funcionarios para evitar que se abuse de la prisión preventiva y que gente que no ha sido declarada culpable esté en la cárcel. Informó Valeria Navarro. La UNESCO, con la participación de varias organizaciones de Sudamérica, creó una plataforma digital donde de forma gratuita se puede acceder a información verificada sobre las vacunas contra el COVID-19. El objetivo es evitar que el desconocimiento impida la inmunización de la población. Veamos. Solo la semana pasada en Europa se reportaron 2 millones de casos confirmados de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra es la más alta desde que comenzó la pandemia. La mayoría de autoridades aseguran que el alto número de personas no vacunadas agrava la situación en el viejo continente, a tal punto que en varios países para poder trabajar será necesario inocularse. Bulgaria tiene la cifra más baja de vacunación de la Unión Europea. Solo el 23% de la población fue inmunizada con 2 dosis. El temor y los mitos promovidos por la desinformación del mundo globalizado son el mayor problema. En Ecuador la situación es distinta. La cifra de no vacunados llega al 7%. La mayoría de la comunidad está segura de inocularse para precautelar su vida, incluso aquellos que contrajeron la enfermedad. Yo sí quería vacunarme. Toda la vida ha habido vacunas. Mi hermana pequeña, que tiene 13 años, pero le cogió los síntomas de reacción, tiene que vacunarse. Sin embargo, hay quienes mencionaron que algún familiar tuvo que ser convencido de que la vacuna no está ligada a teorías conspiradoras. La verdad fue mi mamá, por el recelo, el miedo de que les puede hacer peor la vacuna, o en un tiempo salió de que les ponían el chip, entonces por eso era. Encuestas revelan que en nuestro país el mayor impedimento para vacunarse serían algunas creencias religiosas y el miedo de tener reacciones graves. Si dura más de 5 días los síntomas y es preocupante, pero menos de 5 días eso es normal, ¿no? El sitio web portalcheck.org fue creado a principios del año por la UNESCO con la colaboración de organizaciones de Sudamérica, cuyo objetivo es proporcionar información verificada sobre las vacunas contra el COVID-19. Principalmente aprenda a identificar la desinformación y que nosotros como individuos seamos parte de la solución y podamos identificarla y dejar de divulgar esta desinformación. Su uso es gratuito. Hasta el momento se han registrado más de 70,000 visitas. En el sitio web podrá encontrar videos cortos, noticias, investigaciones, podcasts, entre otros. Informó Sofía Vintimilla. Atentos con estas imágenes porque un trabajador sobrevivió de milagro al caerle encima varios estantes en un almacén. ¿En dónde ocurrió? Se lo contamos al volver de esta pausa. Otras noticias, Ecuador será sede del 4º Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil. El objetivo es crear conciencia sobre esta problemática, tomando en cuenta que el 67% de casos se registran dentro del entorno familiar. Existen diferentes tipos de maltrato infantil: físico, psicológico, laboral. Muchos de estos casos llegan a extremos como privaciones, abuso sexual e incluso homicidios. El abuso sexual infantil ocurre en todo nivel, en todo estrato social, en zonas rurales o urbanas. Según datos de UNICEF, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de la región son víctimas de maltrato físico, emocional o abuso sexual, siendo el 67% de casos registrados dentro del vínculo familiar. Es apenas un 16% de los casos de acoso y abuso sexual los que llegan a manos de la justicia, aquellos casos que son denunciados. Pero eso no es todo.
El uso de la tecnología se incrementó con la pandemia y la falta de cuidado por parte de los padres o tutores de los niños ha hecho que también se incrementen los casos de ciberacoso y grooming. Aquellos niños que no tienen un buen control parental, no tienen un filtro para no tener relación con un extraño a través de redes sociales. Este extraño puede llegar a información del niño y manipularlo justamente de forma emocional o psicológica. A esto se lo conoce como ciberacoso. Para que una persona cercana a los niños y adolescentes se dé cuenta de este tipo de abusos y violencia, es importante estar pendientes de los cambios que ellos puedan presentar. El niño deja de comer. El niño o la niña comienzan a tener actitudes que no tenían anteriormente. Por ejemplo, orinarse en la cama, no querer acercarse a una persona en específico. De repente deja de hablar, un niño que deja de dormir, un niño que le cuesta trabajo el estudiar, un niño que comienza a agredirse a él mismo. Estos son indicadores de algún tipo de abuso o violencia sexual. Una vez que se identifiquen estos casos, lo importante es denunciar y dar un tratamiento adecuado a los afectados. Pedir ayuda a especialistas, psicólogos, policía, presentar la denuncia. Si uno ya tiene la certeza, por favor, tenemos que presentar la denuncia. Una de las formas de frenar estos casos es a través de la capacitación. Es por eso que Ecuador será sede del 4º Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual Infantil. Los días 26, 27 y 28 de noviembre pueden hacer la inscripción a través de redes sociales. En Facebook nos encuentran como 4º Congreso Iberoamericano en contra del Abuso Sexual Infantil. En otras redes sociales, Sin Secretos que Duelan. El evento se realizará de manera virtual y es totalmente gratuito. Informó Sara Naranjo. Un hombre del cantón Buena Fe, en Los Ríos, busca a su familia que abandonó hace 41 años cuando vivía en la provincia de Manabí. Afirma que a la edad de 9 años escapó de su casa y ahora anhela volver con los suyos. Escuchemos su historia. Yo siempre seguía con la misma. Son las lágrimas de un hombre que ha pasado 41 años sin el abrazo de su madre. Salió de su casa en Manabí cuando tenía solo 9 años por temor a un castigo físico que le impondría su progenitora. Bueno, miedo porque siempre recibía maltrato de mi mamá. Entonces, qué sé yo, como uno es muchacho, uno indefenso, no sabe nada lo que es el mal. Entonces huyó a Guayaquil y posteriormente a la provincia de Los Ríos, donde vivió con varias familias. Una de ellas le dio un nombre y apellido porque no contaba con ningún documento. Por el momento ahorita me llamo Jorge Reyes García. Él es un chico trabajador, desde que yo lo conozco, meto las manos al fuego por él, nunca se ha metido en ningún problema, no tiene vicio. ¿Ustedes se criaron juntos, no? Sí, él se crió aquí. Mi mamá lo trajo. A estas alturas de su vida, los recuerdos de su infancia no los tiene muy claro, solo los nombres de sus hermanos. De los varones es Raúl, Elías y yo, que soy Jorge. Y de las mujeres son Germania, Irma, Gimma y Albia. Actualmente reside en Buena Fe, donde se dedica a la venta de frutas, mientras sueña con pedir perdón a su madre, aunque desconoce si aún vive. Los rostros de los suyos se han borrado de su memoria. Si usted tiene alguna información de la familia de este hombre, puede comunicarse a los números de teléfono en pantalla y así ayudarlo a tener ese reencuentro que tanto anhela. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y en otro ámbito de la información, personas detenidas por diferentes delitos, así como droga y armas de fuego decomisadas, son parte de los resultados que hasta el momento dejan los operativos impulsados por el municipio de Guayaquil. Se les denomina operativos Zona Segura y empezaron a realizarse el 8 de noviembre en 62 puntos conflictivos de Guayaquil. Hasta el mediodía de este miércoles, a través de estos patrullajes, se ha logrado lo siguiente. Han sido detenidas 6 personas, 3 por distintos delitos y el resto con boleta de captura. Se ha decomisado 2 armas de fuego, 15 municiones, 65 cuchillos y 14 gramos de drogas. Para el concejal Jorge Rodríguez, las redadas ya han mejorado la seguridad. Ha habido un efecto disuasivo
las cifras delictivas, entendemos nosotros, han bajado considerablemente. Son en total 31 camionetas e igual número de motos que patrullan las calles. Allí participan elementos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, agentes metropolitanos y de la Autoridad de Tránsito y Movilidad. Hasta el momento nosotros hemos sancionado 523 conductores y se ha retenido alrededor de 32 vehículos. En caso de un delito, pues algunos agentes portan su chaleco antibalas. Este plan de seguridad lleva 8 días y se extenderá hasta finales de año. Hay quienes ya los han visto circular por su sector, otros aún no. Es que hacen por he visto en horas laborables, pero casi a la madrugada no se les ve. No he visto, no los he visto. ¿Dónde vive usted? En el Fortín. Debería incrementarse y sobre todo que la ciudadanía vea que es una medida efectiva. Durante las intervenciones han sido revisadas más de 6.000 personas. Informó Jorge Salazar. 22:43, momento de una nueva pausa, y cuando regresemos, impresionantes tornados causan graves daños y un muerto en la isla italiana de Sicilia. Entró en vigencia la prohibición de circulación de 2 personas en una motocicleta durante las 24 horas del día en la Puntilla, parroquia de San Borondón. Desde este miércoles, la Policía Nacional junto a la CTE iniciaron los operativos de sanción. El Consejo de ese cantón de la provincia del Guayas aprobó en segundo debate esta normativa como medida para evitar hechos delictivos, que según la policía en un 80% se cometen en estos vehículos livianos. Las sanciones serán la retención de la moto por 48 horas y en caso de reincidencia será de 96 horas y para el retiro deberán pagar el 20% de un salario básico unificado. Aquí finalizamos, amigos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Que descansen.